Propiamente, en realidad, se está legislando sobre la función, ¿no? Sobre la tarea, sobre la justicia de paz, pero ustedes son protagonistas en este momento, tienen una experiencia acumulada y ciertamente en esta materia, como sabemos, hay una ley vigente del año 94 y era necesario, en primer lugar, hacer algunos cambios, es necesario hacer algunos ajustes para adecuar esa ley a la Constitución vigente, que es un primer aspecto a tener en cuenta para entender el sentido que puede tener esta reforma. Y ya sabemos que hay sentencias de la Sala Constitucional que se habían referido al tema de la elección de los jueces de paz, que es uno de los aspectos en los cuales la ley requiere una modificación para que todas esas atribuciones queden en manos del Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado, también la regulación sobre el referendo revocatorio del juez de paz, había que ajustar esa regulación a lo que establece el artículo 72 de la Constitución. Y está también pendiente un recurso ante la Sala Constitucional en relación con la facultad de los jueces de paz de ordenar en ciertos casos arrestos coercitivos. Que yo me imagino que en la práctica tal vez ninguno de ustedes ha llegado a ordenar esos arrestos coercitivos, pero bueno, son normas que están allí y que hay pues como les decía, un recurso presentado ante la Sala Constitucional que con toda seguridad va a ser declarado con lugar, puesto que es inconstitucional esa facultad de ordenar el arresto coercitivo tal como está allí regulada. Pero adicionalmente hay otros temas que uno consigue en el proyecto aprobado en primera discusión, sobre los cuales yo solamente voy a tratar de tal vez sugerir algunos temas para el debate, y ustedes seguramente tendrán otros muchos temas que sugerir para el debate. Pero antes de entrar en ello, como marco, a mí me parece fundamental siempre tener presente, al hablar de la justicia de paz, el gran objetivo que debe perseguir un sistema de justicia de paz, como es el de favorecer el acceso a la justicia. Es el tema clave aquí, el acceso a la justicia, y ver cómo es lamentable constatar cómo en Venezuela hemos hecho tan poco para favorecer el acceso a la justicia. En su día lo que fue el proyecto, ¿no?, original sobre la justicia de paz, finalmente la ley con una reforma, tenemos ahora la ley vigente desde el año 94, el diputado Julio Borges en aquella época como estudiante, junto con también el profesor Abreu Burelli, trabajaron en esa fase de gestación de lo que fue la justicia de paz, pero realmente nos hemos movido muy poco en el país para favorecer el acceso a la justicia, a pesar de que aquí hay un consenso total, es decir, hay un consenso en la academia, en los sectores populares, supongo que también debe haber conciencia en algunos sectores políticos de la gravedad de este problema. Si analizamos lo que ha sucedido en los últimos años en este ciclo político, pues podemos ver que tal vez en materia laboral, de la justicia laboral, se han hecho algunos esfuerzos para favorecer el acceso a la justicia, pero realmente son pañitos calientes en otros ámbitos, pasos muy tímidos, y en cambio el compromiso es enorme, porque si en algún campo hay una brecha gigantesca, ¿no?, hay unas barreras enormes de costo, de lentitud de la justicia, barreras culturales, de diseño de la propia legalidad material y de diseño de las leyes procesales. Si en algún ámbito tenemos problemas graves de discriminación, especialmente respecto de los sectores populares, es precisamente en materia de acceso a la justicia. Y desde esa perspectiva creo que hay que analizar este tema de la justicia de paz. La propia Constitución de 1999 dio un paso positivo cuando en el artículo 258 de la Constitución se refiere a la justicia de paz y encomienda a los municipios la organización de la justicia de paz a través de la ley debe organizar la justicia de paz, y ello en el contexto de los medios alternativos de resolución de conflicto. El Tribunal Supremo de Justicia también se ha encargado de decir que la justicia de paz pertenece al sistema de justicia, no forma parte del poder judicial, propiamente dicho, pero sí pertenece al sistema de justicia. Y luego la Constitución, el artículo 178, numeral 7, dentro de las competencias del municipio, incluye la de la justicia de paz. Bueno, como ya comentábamos, una vez que se promulga la Constitución de 1999, se producen algunos desajustes respecto de la ley del año 94, como lo relativo a la elección del juez de paz, referendo revocatorio,
comentábamos lo del arresto coercitivo, tal vez había que revisar un poco la configuración del proceso para que quedara más nítidamente perfilado como un proceso oral, que estuviera garantizada en todo su alcance la oralidad, aunque el proceso ya en gran medida está previsto como oral en la ley vigente, pero podía pensarse la necesidad de algunos ajustes. Y aparte de estas exigencias constitucionales, pues por supuesto, ya desde un punto de vista de los temas de conveniencia, de política legislativa, es importante el fortalecimiento de la justicia de paz. Uno de los temas a considerar allí es el de la conveniencia o no de la remuneración como una vía para el fortalecimiento de la justicia de paz. He pensado también que pudiera ser sana alguna ampliación de competencias, revisar el tema de las competencias de los jueces de paz, en el sentido, en algunos aspectos de ampliación de competencias, en otros más bien de limpiar la ley de algunas atribuciones, sobre todo las que están en el artículo 9, que son atribuciones tal vez no específicas de un órgano jurisdiccional, sino más bien de cooperación con la aplicación de leyes en relación con la distribución de bienes, por ejemplo. Y un tema que me parece fundamental, que es una oportunidad propicia para ello, este encuentro, es evaluar la aplicación de esa ley, los problemas procesales que haya presentado, los problemas que se hayan vislumbrado en la aplicación de ese procedimiento, y luego evaluar también la conexión con las comunidades, de qué manera lograr que la justicia de paz esté cada vez más extendida, ¿no? Es decir, que no esté solo en algunos municipios, que esté más extendida y al mismo tiempo más presente en la relación con las comunidades. Hemos pensado, por ejemplo, si no será conveniente crear unos centros comunitarios de paz, es decir, que en torno al trabajo de los jueces de paz existan unas instancias de participación cuyo eje sea el juez de paz, pero que operen como centros comunitarios de paz. Vamos a ver cómo el proyecto pareciera perfilar esto de otra manera, o sea, más a través de la figura de los consejos comunales. Temas para el debate. Bueno, un tema para el debate, ya lo planteaba Carlos Romero, es el de si lo que se quiere o no, por lo menos por parte de la Asamblea Nacional, por una parte de la Asamblea Nacional, con este proyecto, es la inserción de la justicia de paz en las estructuras del Estado comunal. Y es interesante observar cómo el proyecto aprobado en primera discusión tiene algunas diferencias con un proyecto previo que surgió del seno del oficialismo. Ese proyecto previo tenía una radicalidad mayor en relación con la inserción de esta justicia dentro del modelo del Estado comunal, porque en ese proyecto se hablaba directamente de la justicia de paz comunal y ya desde el artículo primero se decía que esta justicia de paz comunal se va a prestar a través de las comunas. Hay aquí una modulación en el proyecto porque se dice que se va a prestar a través de los consejos comunales. Claro, ya aquí entonces entramos en algunas dudas desde el punto de vista constitucional, porque de acuerdo con la Constitución, artículo 168, corresponde al municipio la gestión de las materias de su competencia. Es decir, que corresponde al municipio gestionar, prestar el servicio de justicia de paz, porque es una de sus competencias. Pero al mismo tiempo, el propio artículo 168 nos dice que el municipio gestionará sus competencias incorporando la participación ciudadana en la definición y en la ejecución de la gestión. Es decir, que están las dos cosas, la competencia del municipio, pero también incorporar a la ciudadanía incluso en la definición y en la gestión. Sin embargo, aún considerando esa apertura de la Constitución a la participación en el nivel municipal, este artículo primero pienso que es uno de los que debería revisarse en esa fase pues que debe venir ahora de evaluación artículo por artículo, ¿no? Porque hay una aprobación en primera discusión que implica una simple consideración genérica de que es conveniente legislar sobre esta materia, pero en la consideración artículo por artículo creo que debe revisarse el artículo primero para que no quede esa participación encajonada a los consejos comunales, sino distintos sectores de la comunidad organizada a nivel de los municipios. Luego,
hay varias disposiciones, y ya Carlos Romero se refería a una de ellas, pero hay varias disposiciones que parecieran responder todavía a lo que era la versión original, la versión inicial del proyecto presentado por el oficialismo, porque se sigue aludiendo a la comuna como el marco dentro del cual se va a desarrollar esta justicia de paz. Y esto, claro, nos conduce inmediatamente a ese gran debate, que no lo queremos dar ahora, pero que ciertamente hay que darlo, el debate sobre ese Estado que está en construcción, ese Estado comunal que está en construcción, y que en realidad la comuna ya implica un salto cualitativo en la construcción de ese tipo de Estado, porque todavía el Consejo Comunal tiene como una doble cara. El Consejo Comunal nosotros lo podemos ver como una instancia de participación de la ciudadanía, y podemos desde esa idea de la participación combatir el intento del Poder Ejecutivo Nacional de secuestrar los consejos comunales, de dominar todo el proceso de registro, de filtrar la participación a través de criterios ideológicos como el del socialismo, que al final es incluso más allá que eso, porque el contacto con personas que trabajan en este ámbito de los consejos comunales y que nos han indicado cómo al tratar de regularizar el registro de consejos comunales se encuentran con que simplemente Funda Comunal no responde cuando sabe que estas organizaciones provienen de sectores que no son del chavismo, aunque digan que son socialistas. O sea, incluso el asunto, no, pareciera que no es suficiente disfrazarse de socialista, sino que el asunto es un poco más complicado. Pero en la comuna, aquí hay un salto cualitativo, y ese no solamente creo yo que es peligroso, sino que me parece un error que el proyecto inscriba, o que lo que sea finalmente la ley, pues inscriba a la justicia de paz en el marco de la comuna, porque la comuna, primero no es un concepto constitucional, pero aparte de eso, la comuna no es necesariamente una división exhaustiva del territorio de un municipio. Es decir, la comuna puede existir como puede no existir, y sin embargo la justicia de paz tiene que existir, está prevista en la Constitución, existe, ya está organizada, la idea es más bien que se extienda. Y así vemos disposiciones como el artículo 14, cuando se refiere a las comisiones electorales de los consejos comunales de la comuna respectiva, como base de la data electoral, del registro electoral. Esto hay que verlo con cuidado, porque hay que examinar bien cómo están conformados estos registros electorales de los consejos comunales, y vamos otra vez a lo mismo. Los consejos comunales tampoco son necesariamente una división exhaustiva de la circunscripción municipal. Pueden existir en algunas zonas, en otras no, pero el registro electoral tiene que ser universal, porque claramente lo dice la Constitución, elección universal, directa y secreta, es decir, no es a través del filtro de consejos comunales o de registros de la comuna. Artículo 18 tiene un poco también esa connotación. Artículo 28. La tarea de formación de los jueces de paz se encomienda a los consejos comunales. Esto también es otra norma limitativa. Es muy bueno que participen ahí los consejos comunales, pero no debe ser privativo de ellos, ¿no?, el tema de formación, sino que debe ser una disposición más abierta donde haya participación de la comunidad organizada con todas sus manifestaciones. Incluso, fíjense que hay algo llamativo, que no sé si ustedes leyeron la exposición de motivos de este proyecto aprobado en primera discusión. La exposición de motivos en algunos aspectos no encaja con el texto, porque la exposición de motivos sí nos habla de consejos comunales u otras formas de participación, otras formas de organización comunitaria. No hay una correspondencia. La rendición de cuentas, es peligroso que la rendición de cuentas se plantee allí en el proyecto, que se realiza ante el Ejecutivo Nacional, una rendición de cuentas al Ejecutivo Nacional. Incluso una rendición de cuentas al Ejecutivo Municipal, tengo mis dudas. O sea, yo creo que aquí es más una rendición de cuentas a la comunidad organizada, pudiera ser también al Consejo Municipal, más una instancia deliberante. Y luego hay una serie de temas procesales que cuando uno lee la ley dice, caramba, esto debe haber generado algunas complicaciones, pero eso lo saben más ustedes, ¿no? Temas como la recusación, esa regulación tan peculiar que tiene allí la recusación en la ley, la revisión por el suplente, ¿cómo funciona eso de la revisión de una sentencia por el suplente? ¿Eso funciona bien en la práctica? ¿Se da? ¿No se da? El tema de la ejecución de sentencia. Luego, ¿cómo va a funcionar? Que eso sí es algo nuevo, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el arbitraje? Porque el juez es juez. O sea, el arbitraje más bien es un mecanismo alternativo al juez. Son centros de arbitraje, instancias de arbitraje. Esto no está claro de qué manera va a funcionar allí el arbitraje. Distinto es si, por ejemplo, se piensa en unos centros, como yo comentaba, unos centros comunitarios de paz o algo similar donde también se active el arbitraje. Y bueno, y en general, o sea, yo pienso que la participación es crucial, la participación de todos ustedes, de todos los jueces de paz, es crucial para que se pueda aprobar
una buena ley orgánica de justicia de paz, o en su defecto es crucial para que quede claro cuál era la posición de los jueces de paz, de las personas más experimentadas en la materia, de cuál era su visión sobre la ley deseable, independientemente de lo que luego pueda aprobar una mayoría de la Asamblea Nacional. Y los invitaría pues a no desaprovechar esa oportunidad de que también ahora en conversación con el diputado Julio Borges puedan ustedes conocer los distintos mecanismos que existen para esa participación, para presentar propuestas, presencia en comisiones, en la comisión correspondiente y demás mecanismos que sería conveniente activar, pero incluso ustedes mismos desde su propia autonomía, desde las redes que puedan tener de trabajo comunitario con otras organizaciones, activarse, motivar a otros jueces de paz, que hay que hacer bulla también, ¿no? Eso es la realidad, que hoy en día también es importante hacer bulla, hacerse presentes y tratar de esa manera llevar sus propuestas a la Asamblea. Muchas gracias.